Ok, muy buenas tardes. Nuevamente nos vemos en esta ocasión, el día de hoy, con ustedes para seguir hablando en esta temática sobre tópicos en biogeografía que estamos trabajando desde el grupo de investigación Evolución y Sistemática Tropical desde la Universidad de Sucre. Eh, el día de hoy traemos una invitada muy especial. Ella es la doctora María Eugenia Morales Puentes. Ella actualmente es la directora del herbario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, más conocido como el herbario UPTC. María Eugenia hizo su maestría en la Universidad Nacional en sistemática y su doctorado también en ciencias biológicas con línea de profundización en sistemática de la Universidad Nacional. Ella es experta en grupos pequeños de la familia Melastomataceae y es experta también de la familia Meliaceae para la flora de Colombia. María Eugenia muestra una amplia experiencia a través de análisis en biogeografía, en sistemática, ecología de plantas tanto vasculares como de plantas no vasculares, en este caso los briófitos, y es el grupo en particular del cual ella nos va a estar comentando en esta tarde de hoy. Vamos a estar hablando un poco sobre la biogeografía o como su título lo podemos encontrar en su título, Avances en estudios de biogeografía en briófitos. Nuevamente, les agradezco a todos los asistentes de esta charla. Las preguntas las pueden hacer al finalizar la presentación. La presentación tiene un tiempo aproximado de 45 minutos. Una vez que se finalicen los 45 minutos, el chat de esta presentación en vivo, de esta transmisión en vivo, va a estar activo para que usted pueda hacer sus preguntas. Entonces, estamos en las manos de María Eugenia Morales. Antes de hacer, de que ella inicie, pues yo quiero hacer una pequeña propaganda. Pues María Eugenia fue mi advisor, mi tutora de mi doctorado. Entonces, para mí es un placer hoy presentarla a dar esta charla, ¿cierto? Entonces, con ustedes la doctora María Eugenia Morales Puentes. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Gracias la invitación. Espero poder hacer un recorrido eh, sucinto sobre avances de estudios de biogeografía en briófitos. Esta charla que traigo hoy es como una mirada general de la biogeografía, una mirada general de los briófitos, unas plantas fascinantes, un mundo impresionante realmente, que siempre me ha llamado la atención desde muy joven, y eso ya hace mucho tiempo. Eh, este mundo tan impresionante, pero que realmente los que estudian son pocos. Y quiero iniciar hablando un poquito de biogeografía. La biogeografía tiene como dos aspectos importantes. Primero, la descripción y segundo, la interpretación. Pero ellas van unidas, van de la mano. La descripción, como lo indica, es eso, describir procesos, contarlos. Y la interpretación es, a partir de esa descripción, poder interpretar lo que sucede. Esto desde el sentido de la biogeografía. Pero también la biogeografía empieza a cobrar importancia. ¿Importancia desde qué contexto? Desde la aplicación. La aplicación, ¿por qué? Porque ya la biogeografía toma otros rumbos y empieza a ser parte de la sociedad, a tener comprensión. Entonces, cuando unimos la descripción y la interpretación, vamos en búsqueda de la explicación de la distribución de todos los seres vivos en los distintos grupos y en las diferentes categorías. Bajo este contexto y entendiendo la importancia desde el contexto aplicativo, la UNESCO entra a definir la biogeografía desde dos puntos, desde la geografía física y desde la biología. Y dice, bueno, tenemos la geografía física y la biología, pero dentro de la biología entra a la botánica, a la zoología, a la edafología y a otras ciencias, por lo cual la biogeografía es un área
totalmente transversal a las ciencias naturales y a la geografía. Entonces, como ustedes pueden ver, la biogeografía es totalmente transversal, podemos unirla, podemos enlazarla, es maravillosa porque podemos tener contextos de interpretación de información y ello garantiza que sea un conocimiento mucho más dinámico, pero que implica que tengamos que aprender de varias ciencias, de varias áreas, de varias disciplinas y hacernos preguntas que pueden ser desde muy general hasta muy profundas. Y cuando nosotros entramos a la aplicación, entramos a procesos de ordenamiento del territorio, a manejos de hábitat y de especies. Entonces, cuando vemos todo ello, todo esto que ustedes ven en esta diapositiva, podemos decir, oye, la biogeografía funciona. Y la biogeografía viene desde tiempos antiguos, desde hace más de un siglo, mucho más de un siglo, cuando empiezan a hablarse de biogeografía, de distribución de las especies, de distribución de los organismos y de cómo ellos se están comportando y sus relaciones en la naturaleza. Entonces, venimos a ver eso fantástico, que es la distribución de los seres vivos. Y muchos investigadores empiezan a preguntarse cómo se distribuyen. Pero esa distribución tiene una historia, esa distribución tiene un tiempo. Y al tener tiempo, al tener historia, entonces los seres vivos que están en esta biosfera tienen tiempo, espacio, a nivel de las especies, a nivel de los géneros, a nivel de las familias, a nivel de orden, todos los taxones, todas las categorías y dentro de esas categorías todos los taxones, cómo se relacionan o cómo se interrelacionan. Entonces, esa interrelación se sucede ¿en qué? En una superficie determinada, ya sea en esos espacios continuos o discontinuos, porque son en diferentes momentos. ¿Cómo construyen ese territorio? Porque ese territorio está relacionado de componentes bióticos y abióticos. Y todo eso viene a llamarse esa área de distribución. Y eso lo dice muy bien García en el 2017. Entonces, García también lo empieza a definir y voy a dar unos ejemplos generales denominados por él como áreas más habituales y a través de unos ejemplos muy interesantes. Entonces empecemos por las áreas cosmopolitas. Cuando uno dice áreas cosmopolitas es general, global, todo. Entonces uno dice, bueno, áreas globales. En cuanto a esas áreas globales, se refiere a los taxones que habitan y que son favorables para todos, la mayoría, o sea, que están en los continentes, que están en los océanos. Pero, ¿qué sucede? Aquellos que tienen esa amplia distribución son mucho más raros. Y esa inclusión de esa rareza normalmente se sucede en las categorías más grandes, géneros, familias, órdenes. Y un caso particular se refiere a la lenteja de agua. Es un caso típico. Por ejemplo, también a muchas especies domesticadas. Es el caso, por ejemplo, de toda la historia del arroz, que viene desde Asia y empieza todo el proceso de domesticación desde Asia hacia América y todo este proceso de domesticación de tal manera que el arroz se vuelve cosmopolita, así como por ejemplo el maíz que viene desde América y se traslada al lado opuesto. Entonces, de estos procesos de domesticación donde el hombre es aquel que lleva, es el principal transporte en llevar estos materiales, también es fundamental en todos estos procesos de biogeografía, de distribución de las especies. Pero también las mal llamadas malas hierbas, que no es que sean malas hierbas, pero en el contexto general, les llaman malas hierbas, también están en esa distribución porque logran recurrir a amplias áreas. ¿Por qué? Porque su capacidad de adaptarse, de responder a esas condiciones ambientales, no importa que sean benéficas o adversas, esa condición que tienen en su pool genético les permite responder y eso las hace cosmopolitas.
Otro caso particular se refiere a áreas azonales o circunterrestres. Y en ese sentido, estos se extienden en franjas, y hablamos de franjas climáticas, y franjas climáticas muy precisas. Por ejemplo, circumboreales. Entonces tenemos circumboreales, que serían las partes latitudinales altas del hemisferio norte, y es el caso, por ejemplo, de las betuláceas. Entonces las betuláceas las podemos encontrar aquí, que están en verde, que sería toda la franja boreal, que estaría, o llamada también circumboreal, a la que se refiere García. Preciso esa franja. También estaría las franjas circuntempladas, que se refería por ejemplo, a las de Quercus también, o circuntropicales, que serían estas completas, que es el caso, por ejemplo, de las palmas, que es todo el cinturón tropical para solo palmas. Entonces, estos son ejemplos donde solo son cinturones que son definidos por condiciones climáticas, y allí se ubican grandes grupos de plantas, betuláceas en todo el contexto general, palmas, o sea, todo el grupo de palmas se ubican en este rango de condiciones climáticas. Ya más específicos, entonces vamos bajando, ya no estamos en los grandes grupos que empezamos desde los cosmopolitas, vamos bajando, y entonces vamos a unas áreas ya denominadas regionales, que corresponden a superficies mucho más reducidas de regiones determinadas, y se traduce a kilómetros cuadrados. Entonces esto ya no solamente estamos reduciendo en área, sino también en las categorías. Estas categorías ya se van más, ya bajamos no solo de familias, sino a nivel de género y de especies. Y tenemos como distribuciones mediterráneas, europeas, andinas, patagónicas. Y en este caso también podemos en estos grupos incluir distribuciones que pueden ser continuas o disyuntas. Y tenemos grupos, por ejemplo, Quercus-Suber, que solo se distribuye en esta zona del Mediterráneo occidental. Entonces aquí en verde ustedes lo pueden ubicar. Le dicen comúnmente el alcornoque, y ustedes aquí lo pueden ver. Y vamos aún a grupos más pequeños o áreas mucho más pequeñas que son denominadas áreas endémicas o residuales. En este caso, aquí utilizamos el concepto de endemismo. Sin embargo, este concepto ha sido reevaluado, ha sido considerado en muchos aspectos, pero para este caso lo aplicamos, y se ve para muchos casos de plantas vasculares. Y un ejemplo está en islas, por ejemplo en las Islas Canarias, donde tenemos 520 especies de plantas vasculares endémicas, corresponde al 28% del total de especies que hay endémicas de todas esas 520 especies. Tenemos, por ejemplo, islas como las Islas Galápagos, las Islas Pascua, Nueva Zelanda, donde los porcentajes de endemismo aumentan significativamente. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación, son muy aisladas ellas entre sí, y ello hace que el endemismo aumente. Esto ha sido citado en varios trabajos como los de García o los de Patiño y Van der Ponder en el 2018. Aquí vemos un caso de áreas regionales de distribución, como es distribución de magnolias, donde tenemos una distribución disyunta aquí en América y en esta región de Asia. También tenemos ya entrando un poco más al tema, cuando hablamos de regionalización biogeográfica de la Tierra, entonces encontramos los corotipos en el sentido de poder un análisis comparativo de las áreas de distribución de diversos taxones. Entonces, en este sentido se habla de un proceso de regionalización con los diferentes niveles de jerarquía. Nuevamente hablamos de los reinos o imperios en algunos casos, de las regiones, pero vamos mucho más abajo, vamos a
provincias, vamos a sectores, vamos a distritos y teselas. Pero en este caso, el concepto de tesela se utiliza también en el sentido de ordenamiento territorial, ya que son pequeños fragmentos que quedan de bosque y se definen por la dominancia fisionómica de la cobertura vegetal que allí queda. Entonces, por ejemplo, dentro de los grandes reinos tenemos el Holártico, que está aquí en azul y corresponde a Eurasia, África, al norte y parte de Norteamérica. Tenemos obviamente el Neotrópico, Antártico, Copenses, el Paleotrópico y el Australiano. Entonces, estos como los grandes reinos donde normalmente cuando se hacen procesos de regionalización o donde empezamos a hacer clasificaciones de las especies o de grandes grupos, empezamos por ubicar las especies dentro de estas grandes regionalizaciones. Aquí ustedes igual pueden ver las definiciones de estas áreas, como en el anterior. Podemos irlos definiendo desde regiones, provincias, sectores, distritos y teselas. Ello se define ¿por qué? Por kilómetros, por áreas, y en la medida que vamos disminuyendo ya en sectores de distrito, los criterios son más fisiológicos, fisiosociológicos, porque estamos hablando de las comunidades, o sea, de la vegetación y de las asociaciones propias que están delimitando esa área con la vegetación dominante. Entonces, allí en estas áreas establecemos las especies que estarían en esta zona. Un punto importante que hay que tener en cuenta es que un vector de movimiento de especies es el ser humano. Entonces, es una condición de muchas de estas especies, como lo mencionaba al inicio. Entonces, una condición general es que la distribución actual de los seres vivos es el resultado de procesos de evolución, de procesos de dispersión de las especies, de los cambios que han sufrido a lo largo de tiempo, tanto en el clima como en la localización de las tierras y los mares. Por esta razón, la biogeografía tiene un gran interés en el análisis diacrónico. ¿Por qué? Porque ve tiempo y ve espacio en el conocimiento de los ambientes del pasado y de la dimensión histórica de los acontecimientos. Por eso la biogeografía es inclusiva en el sentido de tener en cuenta elementos climáticos, por ejemplo, elementos de las especies, pero una condición que es fundamental es saber con qué especies o con qué elementos se están trabajando y poderlos tener muy claramente y muy definidos. Pero partiendo de esos conceptos básicos de biogeografía, entramos al mundo de los briófitos. Entonces, los briófitos viene del griego, que significa plantas que se hinchan con la hidratación. Este concepto lo traigo muy aquí, muy para ustedes. ¿Por qué? Porque es fundamental. Los briófitos se hidratan. Al primer sensación de humedad, ellos empiezan a hidratarse. Al cambio de humedad, se activa inmediatamente. Y tenemos los tres principales grupos. Los musgos, donde tenemos musgos pleurocárpicos, musgos acrocárpicos y musgos cladocárpicos. Y tenemos las hepáticas, las foliosas y las talosas. Y tenemos los antoceros. Estos son los tres grupos más importantes dentro de los briófitos. Pero los briófitos, a pesar de que son grupos antiguos, no son tan diversos como hoy día son las angiospermas. Entonces, miremos qué ha sucedido. Entonces, en el caso de las briófitas, aproximadamente hace 4.700 millones de años que aparecieron y evolucionaron de las algas verdes, de las carófitas, y es el ancestro común de las plantas terrestres. Se originaron en el Devónico medio y se diversificaron durante el Ordovícico tardío. En términos evolutivos, los briófitos son plantas
que muestran esa transición entre el medio terrestre y el medio acuático. Entonces, esa condición de pasar de ese medio líquido, que es el agua, a tierra, genera esas condiciones de esa dependencia y del gametofito, y sobre todo el esporofito estar siempre dependiendo del gametofito, por lo cual el esporofito siempre es efímero, dura muy poco tiempo, y cuando el esporofito se abre y expulsa sus esporas, estas esporas que son microscópicas logran viajar grandes distancias, pero dependiendo de los grupos, entonces buscan diferentes tipos de vehículos para poderse transportar. Son muy pequeñas, pero logran transportar grandes distancias y es una de las estrategias interesantes que ellas tienen. Diferentes estrategias que han logrado a través de sus medios de dispersión. Entonces, esas son adaptaciones morfológicas y fisiológicas que les han permitido conquistar diferentes ambientes, además de su ciclo de vida. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de los biófitos monoicos y dioicos. Pero, ¿qué cosa? Dentro de los dioicos, como tenemos plantas hembra y plantas macho, a veces no se encuentran. Entonces, ¿qué sucede? La parte sexual queda a veces relegada y tienen que reproducirse asexualmente, desarrollando aún más estrategia. Pero un punto que se sigue trabajando y que los investigadores en general consideran que debe hallarse es la sistemática. Aún no es muy clara. Un caso muy importante es el de Krum, quien se dedicó a estudiar los Sphagnum y describió montón de especies. Y después de describir montón de especies, se dio cuenta que hay muchos clones, hay muchas cosas extrañas allí y hay que redefinir. Entonces, el concepto de especie en Sphagnum es un problema. Y en muchos de estos grupos, hay grupos que son clonales, entonces hay que redefinirlo. Y por lo cual hay que tener muy claro ese concepto de especie y aclarar la taxonomía de muchos grupos. Entonces, antes se creía que el universo de los briófitos era mucho más grande en su diversidad, en número de especies, pero hoy día, en la aclaración taxonómica que se ha ido dando, ha ido reduciendo esta condición. Entonces, es importante esa aclaración de estos grupos, pero sí se tiene claridad en que los antoceros son los más basales a los musgos, y estos son los grupos más recientes. El ancestro común de las hepáticas en general son las hepáticas talosas, y las hepáticas foliosas son los más recientes. Asimismo, los musgos acrocárpicos son basales, mientras obviamente los pleurocárpicos son mucho más recientes, y son debido a que tienen estructuras mucho más complejas en sus esporofitos, ya que pueden tener los dientes, pueden tener 2 filas de dientes, estructuras celulares mucho más complejas, entre otras condiciones. Y también se habla de que los primeros sistemas de clasificación de los briófitos se han basado en características morfológicas. Estas características morfológicas centradas en los esporofitos, en el peristoma, en la apertura de estos dientes y en las estructuras sexuales. Pero en la medida que se ha ido cambiando y se ha ido evolucionando en el conocimiento de los briófitos, hoy día ya se incluyen otro tipo de atributos que son las células, las diferentes células, por ejemplo, de la lámina, de la base, de la parte media, del ápice y ornamentos de las células, entre otras características. Y adicional a ello, que ya se incluye información de orden molecular. Entonces, esto ha ido perfeccionando estas clasificaciones y ha ido mejorando el nivel de conocimiento en los briófitos. Entonces, los briófitos, tenemos los 3 grupos, donde a nivel mundial más o menos se tienen 8.500 especies en hepáticas. En cuanto a los musgos, 12.500 especies,
y en cuanto a antoceros, 250 especies. Para Colombia, de acuerdo al catálogo de plantas de Colombia, más o menos 1.647 especies de briófitos, de los cuales 932 son musgos, 715 hepáticas y 15 antoceros. Sin embargo, Costa y colaboradores para 2020 registran más o menos 1.588 especies, por lo cual hay que definir ese rango de variación que está propuesto. Los briófitos están en toda parte, han conquistado muchos ambientes en nuestro planeta. Son epífitos. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, hoy día varios de estas especies son vedadas, pero el problema es que no se saben cuáles especies, porque para determinar un briófito hay que saber y hay que ir al laboratorio, hay que diseccionar y hay que reconocer esas especies, y es un trabajo arduo. Pero muchas de estas especies son epífitas. Sus estructuras como esporofitos son muy pequeños, microscópicos y son efímeros, pero pueden ir desde las zonas tropicales hasta las zonas árticas. Pueden soportar diferentes condiciones ambientales. Se encuentran en todos los ambientes, como las plantas terrestres. En algunos bosques hacen parte de la producción primaria, y aunque ustedes no lo crean, pueden ser microscópicos sus estructuras y pueden ser muy pequeños, pero pueden hacer parte de la productividad primaria y alcanzar hasta el 50% en muchos bosques. En cuanto a las turberas, como hace parte Sphagnum y otro tipo de briófitos, pueden cubrir el 3% de la superficie del planeta. Y en las zonas boreales, más o menos del 90 al 100% de la cobertura vegetal. O sea, realmente son importantes en la dinámica de los bosques. Lo que pasa es que no le hemos dado la importancia a muchos de ellos. Y una cosa importante y que vuelvo a retomar son poiquilohídricos. Ello quiere decir que carecen de mecanismos para retener los niveles internos de agua. ¿Qué quiere decir? Que al cambio de condiciones climáticas, microclimáticas, pierden y se deshidratan. Pero esto es estratégico también. Por lo cual, la condición de superficie-volumen, por su pequeño tamaño, el nivel de hidratación depende de la disponibilidad del agua en el ambiente. Ellos pueden resistir periodos de deshidratación. ¿Por qué? Porque sobreviven porque sobreviven debido a un metabolismo inactivo. Ellos su metabolismo lo pueden bajar totalmente, lo bajan totalmente. Y ese metabolismo inactivo, al tener agua disponible en el ambiente, lo recuperan y recuperan su funcionalidad. Hay registros de algunas hepáticas que pueden durar hasta 23 años, hay inactivas. Y hay humedad en el ambiente y reviven. Y esto solo lo logran los briófitos. Por eso son maravillosos y me encantan, me apasionan. Y por eso hemos tratado de lograr una escuela dedicada al estudio de ellos, porque proveen muchas cosas al medio ambiente, pero hay que estudiarlos. Los briófitos tienen dos condiciones interesantes y que son contrastantes. Resistentes a la pérdida de agua, pero tolerantes a la desecación. Al ser tolerantes a la desecación, tienen la capacidad de reviviscencia, es decir, de volver a revivir. Pero hay otros que son sensibles a la desecación y requieren condiciones de alta humedad. Son casos, por ejemplo, los antoceros, y los que tienen esa capacidad de revivir
como algunas hepáticas talosas, que pueden soportar muchas condiciones adversas. Pero ¿qué sucede? Al ser sensibles a la desecación, tener la capacidad de sobrevivir a la deshidratación, están asociados a procesos de vitrificación. ¿Eso qué quiere decir? Está asociado a condiciones de congelamiento que pueden congelarse y luego activarse, bajar ese metabolismo y volver, como si fuese una criogénesis, vuelven y reviven. Y eso solo lo pueden hacer los briófitos. Y eso se debe a los contenidos celulares, azúcares y proteínas que tienen, que les permiten esa condición interesante. ¿Y quién puede pensar que esa condición interesante es fundamental? Esa condición les permite tolerar el frío, tolerar la desecación, y por eso pueden estar en ambientes tan fríos como los que ustedes están observando en estos paisajes, todos ellos paisajes colombianos. Esperemos que haga el cambio porque está un poco lento, creería yo, donde ustedes pueden ver diferentes ambientes hostiles, como son las rocas, y crecen sobre esas rocas desnudas, donde ese proceso allí de conquistar ese suelo desnudo y en ese proceso generar un suelo para que otros habiten, donde son epífitas y donde forman colchones que permiten que generen condiciones propias al interior de cada uno de estos grupos de mantener agua y condiciones favorables para mantenerse allí, y a través de todas esas estrategias que ellos tienen, evitar morir. Asimismo los árboles. Y miren estas condiciones, que es cierto cuando hablamos de que pueden producir materia prima, condiciones importantes dentro de los bosques. Igualmente, muchos briófitos se comportan como plantas de sombra y sus puntos de compensación y de saturación lumínica son muy bajos, inclusive mucho más bajos que las plantas vasculares. Entonces tenemos toda condición dentro de los briófitos, aquellas plantas que funcionan como de sombra, donde la condición de luz es muy baja, o aquellas epífilas, por ejemplo, que van en busca de la luz total, la luz del sol. Entonces buscan, por ejemplo, como algunos grupos de leyeniáceas que están viviendo en los doseles del bosque, en las partes externas de los doseles del bosque, y estarían sobre las hojas de los árboles. Entonces aquí tenemos diferentes estrategias que los briófitos han desarrollado para vivir y colonizar diferentes ambientes. Epífilas, sobre rocas, conquistando todos esos ambientes, aquellas pequeñas grietas y pequeños ambientes, inclusive que quedó un zapato por ahí en el bosque y colonizan ese zapato, o como lo reportó Greinstein y colaboradores, Daltonia angustifolia, en diferentes sustratos, como en un carro, en un escarabajo de estos, que lo colonizó totalmente y allí vive. Entonces, fíjense todas las funciones, todos los ambientes que los briófitos cubren. Pero lo interesante es que los briófitos son acumuladores pasivos y ellos demuestran la capacidad de absorber minerales, inclusive minerales radioactivos, de un sustrato artificial. Eso ha sido ya registrado por muchos autores. Además, absorción de nutrientes procedentes del percolado de hojarasca y detritos,
Ello implica que en la dinámica de los bosques cumplen una función muy importante en esos procesos de reciclaje. Y, por ejemplo, cuando en las zonas cuando hay subienda de salmones, cuando regresan y sus depredadores los han consumido y los tiran a tierra, allí mismo pueden crecer y ayudan en ese proceso de reciclaje. Entonces, la función que pueden cumplir ellos en la dinámica del bosque es importante, pero en su misma dimensión es un proceso pasivo y lento, pero es fundamental en los procesos y en la dinámica de los bosques. Entonces, en este sentido, en los bosques tropicales los suelos se denominan suelos briofíticos, que son esenciales en el establecimiento de la vegetación epífita. Regulan la transformación de nutrientes del ecosistema y también forman tapices que se vuelven fertilizantes de liberación lenta, asociados también a cianobacterias, por ejemplo, fijadoras de nitrógeno en las epífitas. Entonces, fíjense ustedes toda la función que ellos pueden cumplir en el ecosistema, dentro de los bosques o en las áreas donde ellos se desarrollan. Estos son los briófitos que crecen, por ejemplo, en nuestro país. Estas fotografías son de nuestro grupo y de nuestros fotógrafos. El pequeño tamaño de las diásporas, de las esporas o de los propágulos o de los fragmentos, porque pueden ser gémulas, permiten la fácil dispersión. Esta es una estrategia importante que a nivel biogeográfico es clave, de forma que sus áreas de distribución son mucho más amplias, a menudo con frecuencias disyuntas y transcontinentales. ¿Por qué? Porque el hecho de ser muy pequeñas implica que cualquier medio de transporte es fundamental. Ahora más adelante miramos qué otras estrategias hay. En esta escala tan reducida de estas plantas, ello implica que las harán menos dependientes a las condiciones macro y mesoclimáticas, siempre que tuvieran la disponibilidad en el área los microambientes adecuados. Entonces, fíjense ustedes que esa condición de ser muy pequeñas, de diásporas muy pequeñas, es una condición privilegiada para una amplia distribución. Asimismo, se menciona, y ya entrando un poquito más a la condición biogeográfica, que a nivel de familia son cosmopolitas cerca del 75%, y las áreas de distribución de los briófitos podían depender fundamentalmente de la deriva continental, de acuerdo a los análisis hechos. Su amplitud es consecuencia, pues, porque son grupos antiguos en la superficie del planeta. Pero, ¿qué sucede? Es importante estudiar, evaluar la morfología de estos taxones, definirlos muy claramente para poder establecer los grupos, porque es muy claro que el nivel de especiación en estos grupos no es tan alto como en las vasculares. Las vasculares o las angiospermas específicamente son mucho más especializadas y además de más especializadas, ellas no tienen esa amplitud de dispersión como lo tienen los briófitos, pero la especiación en vasculares y en angiospermas es mayor que en las briófitas. Igualmente, son mucho más diversificadas las angiospermas que las briófitas. Hay algunos casos, por ejemplo, un musgo que es pan holártico alpino de Tierra de Fuego de Chile, con su gran rango de distribución. Hay
muchos ejemplos de algunos grupos que son con amplios rasgos de distribución y esta condición es frecuente en muchos briófitos. Otro caso, lo menciona Muñoz y colaboradores en el 2004, donde exponen afinidades florísticas de los briófitos con respecto a las masas continentales del hemisferio sur, y está explicado y asociado a los patrones de viento más que a la proximidad geográfica, y esto está asociado a las estrategias de dispersión de los briófitos. Entonces, una de las condiciones, y que a lo largo de toda la literatura se menciona cuando se habla de distribución de briófitos, es esa condición o esa mejor estrategia que tienen estas especies de o los briófitos, o muchos de los briófitos en general. Pero esto es mucho más profundo, porque Medina en 2011 dice que no hay datos precisos sobre cuántas especies de briófitos son cosmopolitas, o sea, aún no hay un dato que me permita precisar esa información. No hay que definir floras para poder tener idea y poder precisar aún más esa información. Los musgos, para musgos hay que definir, por ejemplo, los musgos siguiendo el criterio, por ejemplo, de Diersen en el 2001, tenemos 93 especies en Europa. Se consideran cosmopolitas, lo que presenta que el 7.2% de 1.292 especies conocidas de este continente, pero aún no se han estimado muchas de las especies y de los procesos relacionados de especiación de algunas de ellas. Se tienen casos puntuales, pero digamos que toda el análisis de esas condiciones cosmopolitas no se han podido evaluar en toda la generalidad. Un caso particular, como lo mencioné antes, de Crum, él lo vuelve a retomar con Anderson en el 81, donde en Norteamérica se consideran 5 especies de musgos de 5 especies de musgos de 765 son cosmopolita, aunque el número de especies cosmopolita depende de la definición del concepto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en musgos normalmente las especies las estamos definiendo por las familias en cosmopolita, pero hay muchas especies que también lo son. Lo que pasa es que se ha sectorizado y no se ha definido concretamente estas especies, cómo se ha definido toda su distribución a nivel del planeta. ¿Cómo se da esto? Hay diferentes proyectos que empiezan a estudiar y ver esa distribución. Entonces, hay un proyecto que se ha dedicado a estudiar, por ejemplo, los sphagnum. Sabemos que los sphagnum están en todo el planeta, pero hay ciertos grupos de sphagnum que están subdivididos en el planeta. Y se sabe que una de las estrategias fundamentales es el transporte de las esporas a las diferentes áreas. Pero ¿qué sucede? Eso es solo el transporte de las esporas. Fácilmente llegan a los sitios. Pero ¿cuáles son los problemas? La supervivencia, el establecimiento y la persistencia de estas especies o de estos individuos que representan a estas especies en las áreas donde llegan. Y a través de estos estudios, donde han hecho procesos de experimentación, han demostrado que algunos grupos de briófitos, su porcentaje de ser cosmopolita está muy por debajo del 1%. Entonces, fíjense que algunos autores definen
que son mucho más grandes, otros que son mucho más pequeños. Pero lo que es muy claro es que para los briófitos los procesos de especiación no son tan amplios como en angiospermas. Un caso particular lo presenta, por ejemplo, Delgadillo en 1999, donde menciona que para los briófitos el porcentaje de endemismo es menos del 10%, que es claro que hay una gran importancia a nivel florístico y que hay que establecer una diferencia entre la unidad geográfica versus el número de especies. ¿Por qué? Porque normalmente, y ustedes lo pueden ver en esta tabla, normalmente se dice Colombia es muy rico, tiene muchas especies, México, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, entre otros. Y si ustedes ven las tablas aquí, efectivamente. Pero cuando se hace la estimación de número de especies por área, por cada 10.000 kilómetros, número de especies por cada 10.000 kilómetros, ya la diferencia se nota. Y en esa diferencia, por ejemplo, Ecuador y Bolivia presentan esa mayor riqueza florística. Pero es claro que no hay un porcentaje de endemismo muy significativo en ese momento. Estamos hablando de 1999. Sin embargo, dice él para ese momento que esto puede ser un artefacto porque lo presenta en el caso de Costa Rica, ya que Costa Rica es uno de los países centroamericanos mejor muestreados a nivel de briología. Y eso se ve en que tiene 652 especies en un país muy pequeño. Entonces, él dice que uno de los problemas graves es el muestreo. Entonces, es fundamental poder establecer mejores muestreos. De ahí que empiezan luego a desarrollarse numerosos trabajos como cuáles, y voy a mencionarlos rápidamente antes de que se me acabe el tiempo. Cabo de Hornos, que lo denominan el crisol biogeográfico. Estamos hablando de la zona abajo en nuestro continente, en Tierra de Fuego, donde se hablan de 6 regiones biogeográficas contrastantes, donde se encuentran especies que son endémicas, pero dice, bueno, esa condición biogeográfica está dada por 3 condiciones. Briófitos que son dispersos por aves migratorias a largas distancias, que es lo que mencionaba previamente. Dirección de la dispersión a largas distancias, subantártica de Magallanes en dirección oeste-este. Pero fíjense acá, en este trabajo ya demuestran que no solamente la dirección de los vientos se da esa y la distribución y la dispersión, sino que también se da de sur a norte. Y que la biota de Cabo Hornos no está tan aislada, sino que está interconectada con otras biotas subpolares del planeta. Pero lo interesante es que aquí, en esta zona, se están encontrando elementos neotropicales y elementos altoandinos. Ello indica que la interconexión sur-norte también se puede estar dando. ¿Cómo se da? Bueno, esos son estudios futuros. Que las condiciones climáticas para esa área tan extrema sí está generando un mayor porcentaje de endemismo, que es del 60%, pero estamos hablando de 2018, muchos más años con respecto a lo que mencionaba Delgadillo. Entonces tenemos que estas áreas sí me están mostrando mayor endemismo. Y así un trabajo, por ejemplo, de 2020 de Costa, donde trabajan la Amazonía, pero en este caso son tepuyes, ¿sí? Y afloramientos rocosos superiores a los 1.500, 2.500 metros, hablan de zonas que nunca se habían muestreado, que se muestrearon y que por primera vez están arrojando datos de más de 425 especies, de 144 géneros y 51 familias, y que las familias más ricas son Leyeniaceae y Lepidosiaceae, donde tenemos elementos pantropicales el 7%, el 6.5% afroamericanos y 12 especies neotropicales, pero allí registran 2 nuevas especies para la ciencia y bueno, un sinnúmero de especies
que consideran nuevos registros. Entonces, lo interesante aquí es que estas áreas nunca habían sido muestreadas y son los nuevos registros. Ello indica que muchas de las zonas biogeográficas de América, así como para nosotros de Colombia, no se han muestreado y requieren muestreo. Ello estaría complementando información de tipo biogeográfico, pero también de tipo taxonómico y entre otros aspectos. Pero eso es a nivel general, pero también hay trabajos solo de especies. Orthotrichum handiense es una especie que estudiaron y vieron cómo es la dispersión de esta especie en Islas Canarias, que es la localidad endémica de esta especie, donde es una población relativamente rica en el sentido de muchos individuos y producción de esporofitos, ¿sí? Que tiene una capacidad de dispersión y de interconexión de las especies. ¿Por qué? Por la efectividad de dispersión, del transporte, la sobrevivencia y el establecimiento. Y en Nueva Zelanda desarrollaron diferentes experimentos sobre tasa de sobrevivencia y se dieron cuenta que después de desecación, de congelamiento, de exposición a rayos ultravioleta, se dieron cuenta que las esporas realmente, para sobrevivir a esas duras condiciones, es más difícil, y soportar esas distancias largas y ese proceso de dispersión y ya llegar a la fase de establecimiento ya era otra condición. Entonces fíjense cómo estudiar también una especie me puede proveer toda esta información para estudios biogeográficos. Y que me permitía ver que el establecimiento de esos nuevos brotes de esas especies en unas condiciones naturales depende de un conjunto complejo de factores que articulen para que esa nueva población pueda germinar. Entonces, fíjense ustedes que la biogeografía aporta a todos los niveles de conocimiento. Este caso es muy lindo, ustedes lo ven así y cualquiera diría que es un musgo, pero realmente es una hepática foliosa que se llama Herbertus. Y es bellísima porque tiene aquí y tiene una doble capa o triple capa, bueno, una capa mucho más gruesa de células que le permiten mantener la humedad. Es muy grande, es robusta y puede desarrollar hasta colores pardonegruzcos. Y aquí podemos ver el trabajo que hacen de Herbertus. En 2005, Herbertus es un género cosmopolita y con este estudian la distribución de este género, donde se ven dos clados definidos, pero después de todo este estudio, dicen, es muy difícil establecer la distribución de este grupo, muy complejo establecerlo, pero lo más complejo es poder definir la biogeografía de este grupo. Pero sí es claro decir que una de las condiciones de esta distribución tan disímil son los cambios biogeográficos, que probablemente también hayan sucedido procesos de extinción, de recolonización y de diversificación. Entonces, estas condiciones se pueden ver en estos grupos. Y esos patrones biogeográficos de Herbertus no son distintos a otros grupos de briófitos que no se han podido definir y que requieren además complementarse con trabajos moleculares. Y este trabajo molecular ayudó a redefinir de una mejor manera la taxonomía, y más que la taxonomía, las relaciones biogeográficas de este género. Entonces, un punto importante de los briófitos es poder establecer los rasgos históricos de vida de los briófitos para poder definir los patrones biogeográficos a gran escala y que son consistentes con otros grupos y la interpretación de estos briófitos. Estos autores han permitido establecer 4 puntos importantes: que las tasas bajas de endemismo en todas las escalas taxonómicas, debido a su fracaso de diversificación in situ y la rapidez
con la que amplían su rango de distribución. Entonces, fíjense que es un punto en el cual se converge a partir de muchos trabajos. También una disyunción transoceánica, que son típicos en muchas especies, y su baja rotación de la comunidad en escala geográfica. Una mayor capacidad de dispersión a largas distancias, más que en las angiospermas. La riqueza de especies no disminuye con la latitud, debido a un fuerte conservadurismo de nicho tropical. Esto es típico en briófitos. No importa, o sea, esta propuesta también debe ser corroborada a través de muchos trabajos que se pueden hoy día corroborar a través de la información que ya está. ¿Y qué sucede? Pues aquí están los briófitos que están por todo el mundo y se están correlacionando, pero hay que interpretar estas relaciones. Y tenemos también patrones de distribución, hotspots de endemismos de briófitos, que aquí en este caso están asociados a varios de los de angiospermas, y aquí están dibujados con más del 15% para musgos y para hepáticas que fueron propuestos en 2019. Entonces, esto sería interesante poder establecer también relaciones biogeográficas y poder evaluarlos, y sería muy interesante aquí en este punto para nosotros en Colombia. Y quiero finalizar este trabajo mostrándoles dos propuestas finales. Uno que corresponde al trabajo desarrollado por Costa en 2018, que hicieron en un parque, donde hablan de la brioflora que estamos viendo, con 3 trabajos. Este de la brioflora que desarrollaron en el parque Itatiaia, en el sudeste de Brasil, donde tienen elementos, donde esta bioflora se desarrolla en 4 áreas: bosque montano alto y campos de altitud, y climas que corresponde a un clima subtropical. Allí registraron 519 especies, de las cuales 84 son endémicas. Definen que los musgos y las hepáticas son de distribución geográfica muy similar y son elementos neotropicales, son obviamente los endémicos, los 84, y que están las hepáticas en bosques montanos y los musgos en bosques montanos altos, y los homologan casi al nuestro. También establecen aquí la relación con los países andinos, que sería Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y las afinidades con los páramos. Este trabajo lo relacionan con el trabajo que desarrollaron al sur, en Brasil. Y este trabajo al sur de Brasil, en esos muestreos que hicieron, a través de similitudes, por ejemplo, de Sorensen y análisis de conglomerados, establecieron relaciones de familias, géneros y especies, y pudieron definir esos 519 especies con relación al número de especies en estos países. Pero ¿cómo se da esa afinidad en similitudes climáticas con respecto al páramo? Entonces es interesante poder establecer que, bueno, cómo ambientes neotropicales, luego andinos y luego de páramo pueden estar relacionados aquí en Brasil. Entonces hay una serie de análisis que ellos lo definen, que es a través de similitudes climáticas, procesos de especiación, de dispersión y largas distancias, además de migración a través de hábitats favorables que han permitido que estas especies prosperen allí. Dicen que al menos el 40% de las especies de esa brioflora se comparten con este parque y de los países andinos tropicales. Entonces, si ustedes ven esto, pues son unas novedades, unas entre comillas rarezas, pero cuando uno lo ve a la luz de la biogeografía puede ver diferentes explicaciones. Y
finalmente quiero mostrarles este trabajo que aún está en proceso de evaluación, que es precisamente sobre los páramos y el Neotrópico y los Andes, donde se trabajó el complejo de páramos Tota, Vijagual, Mamapacha y las afinidades biogeográficas, donde tenemos este complejo, se evaluó el complejo y en este complejo se encontraron 219 especies, de las cuales 145 son musgos y 75 son hepáticas. De este trabajo se logra evaluar que hay elementos neotropicales, hay elementos etíopes, neárticos, australianos, antárticos, paleárticos y orientales, siendo conexiones antiguas de estas regiones. Que esta zona se encuentra en la zona de transición sudamericana, en la provincia de Páramo y en el distrito biogeográfico de Páramo de la Cordillera Oriental, y que tienen relaciones florísticas con el sur de Brasil, y mira que lo mencioné anteriormente, y con la provincia de Magdalena. Entonces aquí ustedes pueden ver el índice de similaridad de Yakar, donde acá podemos ver Páramo y Magdalena y esta relación. Y estos como los principales hallazgos. Pero pues esto aún está en proceso, luego se presentará ya oficialmente, porque apenas es un proceso que lo está proponiendo Gil Mercado y Morales. Y quiero retomar de todas estas ideas lo siguiente: de biogeografía de briófitos, incluyendo taxonomía, diversidad, pero centrado en biogeografía, hay más de 300 trabajos que incluyen filogenia molecular, geografía filogenética de briófitos, etc. Pero aún así, estos documentos permiten corroborar estructuras genéticas complejas de los briófitos, circunscripciones morfológicas, plantear muchos conceptos y reevaluar conceptos morfológicos justificados. Pero es importante también continuar desarrollando estas proyecciones, continuar desarrollando más estudios. Son muchos los estudios moleculares que han permitido también corregir y modificar los esquemas de clasificación morfológica, pero implica continuar, porque hay muchos grupos huérfanos que requieren estudios. Simplemente el hecho de que hay muchos grupos ausentes de claves que no se pueden determinar, y es fundamental tenerlos para poder entenderlos. Varios estudios informan sobre la estructura filogenética de las especies de briófitos, la distribución y de manera disyunta, y reflejan sus relaciones geográficas en el lugar de disparidades morfológicas. Entonces es fundamental aquí entender cómo podemos dirigir el conocimiento de la biogeografía, pero aclarar los grupos y tener el conocimiento de esos grupos. Los datos moleculares son también importantes porque han permitido nuevas evaluaciones en los rangos de distribución y han permitido la reconstrucción de refugios y rutas de migración. Los rangos transcontinentales de los briófitos a menudo son causados por dispersión y no por bicarencia geográfica. Es importante tener patrones de distribución de los briófitos porque nos va a permitir establecer procesos de dispersión de corta distancia, de extinción, de recolonización y de diversificación. Entonces, hay trabajos, pero queda mucho por hacer. Es importante completar los trabajos de calidad taxonómica y de refinamiento nomenclatural. Conocimiento de grupos taxonómicos que permitan evaluar de una mejor manera la briología de evaluar. Tener bases de datos depuradas de tal manera que permita modelar diferentes escenarios, por ejemplo, climáticos o biogeográficos, para poder definir planes de conservación de las especies. Trabajar más sobre componentes fisiológicos y dispersión de las especies. Esta información permitirá establecer vínculos con la biogeografía más refinados e interpretar de mejor manera la información sobre la dispersión y el establecimiento de las especies. Aunar esfuerzos entre investigadores para poder empezar a cumplir las metas propuestas. Muchas gracias. Ok, profesora María Eugenia Morales, muchas gracias a usted por la presentación.
Vamos entonces a pasar a la sesión de preguntas. ¿Puedes, por favor, dejar de compartir la pantalla si eres tan amable, María? Ok, María Eugenia, muchas gracias por la presentación. No había activado, perdón, el audio. Por favor, ¿puedes dejar de compartir la pantalla si eres tan amable? Sí. Es que no había activado el audio, perdón. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, por favor? Ah, sí, claro, claro. Gracias. Listo. Ok, listo. Muchas gracias. Vamos a esperar a que salgan las preguntas en el YouTube y así ya a ver qué preguntas tienen los chicos. Yo tengo varias, ¿no? Ajá. Pero vamos a esperar a ver qué dicen los chicos. Bueno, yo tengo algunas preguntas y son con referente a lo siguiente. De todo el bagaje de información que nos muestra sobre la biología de los briófitos, ¿cierto? Pero también sobre la distribución de las especies. Eh, yo creo que en el fondo de la presentación se deja entrever que hay una carencia de estudios, ¿cierto? Total, total, Jorge, porque realmente yo mencionaba que hay como 300 estudios. Realmente Patiño, bueno, varios autores, entre esos Patiño menciona hace como 10 años que habían 200. Yo le calculé ya revisando como 300, que tocan biogeografía, pero cuando uno va a revisarlo, simplemente hay trabajos, por ejemplo, de taxonomía que hablan de distribución. Entonces, si uno simplemente pone como buscador distribución, se amplía. Si uno toca términos, amplía. Pero, ¿qué sucede, Jorge? Y creo que tú lo tocaste en tu doctorado muy bien. Y es que si tú no conoces el grupo, tu biogeografía o el trabajo biogeográfico que tú desarrollas no va a ser de la calidad que debe ser. Es importante conocer con quién trabajas. ¿Mm? Es importante entender con quién trabajas. Los briófitos, muchos grupos están huérfanos. ¿Mm? Muchos grupos necesitan conocerse. Entonces debemos empezar desde el conocimiento. Hay que depurar las bases de datos de la información que hay y enseñarle a los estudiantes a tomar la información para que esas bases de datos queden completas para análisis biogeográficos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esos análisis, tú sabes que hay que empezar a revisarlo y aquello que no sirve hay que dejarlo de lado porque no nos va a servir. ¿Mm? Claro. Entonces, cuando tú tienes una matriz y analizas, tú vas a decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve. Entonces, simplemente el hecho de ir con un GPS y tomar la coordenada y si la tomaste mal, ya no te sirve. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos mucho trabajo en briófitos. Hace poco hicimos la lista de especialistas colombianos en briología y creo que nos salieron como 10 para todo Colombia. Y uno dice, y estamos hablando de que hay más de 1.500 especies en Colombia, pero en especies, pero hay que conocer son los grupos, porque yo no puedo comparar una especie de Colombia si no conozco los grupos. Entonces es una necesidad urgente de conocer la briología, de conocer los grupos, porque también necesitamos proporcionar
María planes Eugenia, de conservación. perdón, voy a interrumpirte. Acá hay una pregunta Sí, de parte de Silda. Ella nos dice, ¿nos puedes contar un poco cómo es la fase de campo y de laboratorio para la identificación? Y otra pregunta es, ¿qué región biogeográfica de Colombia ha sido poco estudiada? bueno, entonces, para el trabajo de campo en briófitos, normalmente uno utiliza, bueno, fundamental lupa, llevar equipo de disección, llevar navaja y cuando se va a campo, pues bueno, depende de lo que se quiera muestrear. Si vamos a muestrear todos los sustratos, entonces un transecto normalmente nosotros utilizamos paralelos. Los transectos que se utilizan en vegetación se utilizan paralelos los de briófitos. Y allí se hace el muestreo de todos los sustratos. Sobre suelo, sobre raíces aflorantes, sobre madera en descomposición, sobre troncos hasta 2 metros. Eh, bueno, hasta 2 metros. Ya si uno quiere árboles, pues ya serían epífilas. Los árboles se sectorizan hasta 6 partes, dependiendo la metodología. Y cada muestra uno normalmente lleva un acetato, que es la metodología de Iwatsuki de 1960, que es un acetato en una cuadrícula de 1 centímetro. Uno toma la cobertura de ese briófito a través de ese acetato y la dibuja para luego establecerla en porcentaje. Ese briófito se colecta y se guarda en bolsitas de papel crack, de esas bolsas de papel. Se toman los datos igual que en una planta vascular, ¿no? Totalmente igual. Y se van almacenando en esas bolsitas. La ventaja de los briófitos es que tú no necesitas echarlas a secado, sino las pones al aire y ellas se deshidratan. Y ya, con 2, 3 días al aire, ya. Yo creo que en Sucre, en Cincelejo en Cincelejo y en Corozal, solo con sacarlas mediodía ya quedaron sequitas. Eso en cuanto al trabajo en campo. Ya uno llega al herbario y ya es el proceso con claves de sacarlas de la bolsita y empezar el proceso de terminación. Y para el proceso de terminación uno necesita microscopio y estereomicroscopio. Y claves, por supuesto, hay unos sobres que se doblan, es como origami. Si me permites, yo puedo mostrar en una fotografía, puedo compartir una fotografía, pero ahorita les podemos, Jorge, compartir el link de los libros de Ecopetrol y en el libro 2, en el libro que se llama Libro de Agua Azul. En ese libro está toda la metodología y en el libro de Santa Rosa está toda la metodología de cómo hacen el proceso en campo y de herbario con los briófitos. María Eugenia, Entonces creo, señor, no, no, acá te hacen otra pregunta ajá. y es la siguiente. Pero espérate que me falta que cuál es la de las zonas menos muestreadas. Sí, exacto, Yo sí. creo, pues para nosotros ahorita empezamos, que muestreamos Casanare, era una zona no muestreada, pero yo creo que el Caribe necesita muestreos, por favor, el Pacífico necesita muestreos, la zona andina todavía necesita muestreos, la Amazonia necesita, yo creo que todo el país necesita muestreos, o sea, si nos ponemos a hablar de una zona específica, yo creo que no hay. Permíteme un segundito, ya me hacen la pregunta. Voy a compartir un segundito aquí la pantalla para mostrar la imagen de la metodología. ¿Ahí me están viendo la metodología? Sí. Listo, entonces permítanme, miren, aquí estoy en la parte de briófitas, voy a ampliar un poquito, pero ustedes pueden descargar este libro en la página de la UPTC, en libros de Ecopetrol. Yo ahorita les paso el link y lo pueden descargar gratuito, que está gratuito el libro y lo pueden descargar y ahí está la metodología. Entonces, fíjense ustedes aquí, está la cuadrícula, aquí está cómo miran, cómo toman los datos, aquí se explica todo, cómo lo harían
Y miren aquí el trabajo de campo, perdón, de laboratorio. Entonces, este es mi estudiante Diego. Aquí el trabajo en laboratorio, el mueble, cómo se cataloga, y estos son los sobrecitos que se doblan para poder guardar el material. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, este es un capitulito que tenemos ahí en el libro. Preciso de ahí saqué algunas imágenes que ustedes pueden ver. Se llama Bosque en Miniatura, los briófitos de Cupiagua y Agua Azul, departamento de Casanare. Y ahí contamos qué es un briófito, qué es una hepática, y ustedes lo pueden leer. Los invito a que lo hagan y lo pueden descargar gratuito, está de acceso libre. Ok, María, ¿listo? Acá hay otra pregunta que también incluso puede estar relacionada con la respuesta hacia la falta de estudios del Caribe. Y bueno, preguntan qué puede decir acerca de los briófitos presentes en el bosque seco tropical. Hay algunos estudios relacionados a bosque seco tropical. ¿Y qué aspectos recomendaría para un estudio biogeográfico de este tipo o de un estudio biogeográfico en bosque seco tropical? Pues en Bosque Seco Tropical está el trabajo de Steven y las publicaciones que ya han salido. Creo que es un trabajo García que ha hecho, que creo que es interesante. El problema es que hay que seguirlo. Se quedó ahí. Entonces creo que hay que continuar el trabajo. Creo que al igual que los trabajos de angiospermas, hay que continuarlo. Hay que hacer muestreos. Faltan muestreos para poder empezar a hacer los trabajos de biogeografía. La información de biogeografía básica para aplicar a Colombia ya están, ¿sí? Inclusive cuestiones de modelación para biogeografía, todo está. Lo que no están son los briófitos, que hay que ir a un Caribe. Entonces yo considero que un punto fundamental es hacer los muestreos. Okay. Y los muestreos sería definir algunas zonas en Montes de María. Bueno, ustedes conocen más la región, pensaría que definir los Montes de María en zonas subxerofíticas y xerofíticas, ese tipo de información nos serviría para esa región. Ok, listo, María, no sé si habrá más preguntas, está un poco retrasado la señal de nosotros. Sí, ha estado retrasada y sí. Entonces, y yo estaba muy acelerada, qué pena. No, tranquila, no te preocupes. Pero yo hablo muy rápido. No, bueno, aquí no hay más preguntas. Bueno, creo que algunas preguntas que me hicieron, que hicieron los chicos, pues se pudo resolver, ¿no? Bueno, María Eugenia. ¿Les puedes enviar el link? Claro que sí. Yo acá en el chat en vivo, yo ahorita les cuelgo a ellos. Aquí ya te agradecieron. Silda desde Montería te agradece la respuesta a la pregunta y Sara desde acá también te agradece la respuesta a la pregunta. Bueno, María Eugenia, yo quiero agradecerte en este día por habernos acompañado en una excelente charla sobre la biogeografía o un acercamiento hacia la biogeografía de los briófitos, ¿cierto? Yo creo que de fondo tu charla lo que nos deja claro es que poco se ha hecho aquí en Colombia realmente sobre biogeografía de este grupo de plantas. Incluso si uno hace como un bagaje y hace la búsqueda de información, creo que uno va a encontrar muy poca información. Eso incluso fue lo que nos llevó a nosotros acá en el departamento de Sucre a hacer una exploración un poco más profunda sobre la diversidad de este grupo de plantas en el bosque seco tropical, porque incluso había, y aquí un poco para responder la pregunta que nos hace Sara, aprovechando que soy coautor de algunos de esos artículos y que he estado inmerso en medio de la investigación de los briófitos del bosque seco tropical, y es que básicamente pues es un grupo tan menospreciado en tantas cosas, ¿cierto?, que desafortunadamente se ha desconocido su importancia y con ende su diversidad en muchos ecosistemas, tanto así que incluso algunas publicaciones habían sugerido que para los Montes de María o para el bosque seco, incluso para el departamento de Sucre, solamente habían aproximadamente unas 10 especies o 16 especies. Y en una exploración muy básica de un artículo que se publicó en el año 2016, con Steven García y otros colaboradores, incluyéndote también, pues fíjese que encontramos más de 40 y tantas especies, y en un artículo un poco más avanzado que salió en el 2018 del mismo García, se encontraron más de 70 y tantas especies. Y bueno, hay un mundo por explorar y lo que necesitamos realmente son estudiantes y hay preguntas, ¿no?
yo le comentaba a una chica que trabaja, está comenzando a trabajar en briófitos, yo le decía, mira, nosotros conocemos tan poco de los briófitos en el bosque seco tropical que no sabemos de dónde vinieron. No sabemos de dónde vienen, no sabemos si vienen de zonas andinas, si vienen de dónde vienen. Desconocemos una pregunta tan sencilla como esa, ¿no? Y esa es una pregunta importante en biogeografía, que uno se hace en biogeografía, ¿no? ¿De Sí. dónde vienen, no? ¿De dónde vienen los organismos y por qué se distribuyen ahí? Entonces, María Eugenia, yo, bueno, acá creo que aquí hay otra pregunta. Bueno, aquí más bien hay como dos preguntas más que surgieron por acá. Aquí pregunta, buenas noches, profe Mario Eugenio y profe Jorge. Otra razón del poco conocimiento puede ser el bajo número de expertos en taxonomía y otras ramas. Entonces, aquí él hace una pregunta y es, ¿cuál es el desafío actualmente para la investigación de briófitos en Colombia, no? Pues estudiarlos. eh, Casualmente, por ejemplo, la Universidad de Antioquia no tiene briólogo. Me han intentado seducir para que me vaya para allá, pero no cambio Tunja. Y estamos apoyando, porque hay una muy buena colección de briófitos en el herbario, y estamos apoyando estudiantes desde aquí, allá, para soportar la colección de allá. Entonces, ¿cuál es la idea? Eh, yo he tratado, desde mi corto conocimiento, formar briólogos, ¿no? Porque es una necesidad a nivel de país. Es una necesidad a nivel mundial también. Entonces, yo creo que los desafíos uno mismo se los pone y los retos uno mismo se los pone. Y estos seres tan maravillosos que nos proveen tantas cosas, por eso les hablé todo lo que podían hacer, y eso me faltó un montón todavía. Eh, Creo que son magníficos y necesitan ser estudiados. Y necesitan, para uno poder protegerlos, necesita conocerlos. O sea, necesitamos estudios para poder establecer líneas de protección, de conservación, sobre todo. Considero que los Montes de María, por ejemplo, el Caribe en general, es un patrimonio, ¿sí? Es un ecosistema estratégico que requiere protección y que a través de los briófitos se puede lograr, pero necesariamente hay que estudiarlo. Y no nos podemos limitar que por el hecho de que no hay un especialista, no hacerlo. Hoy día las redes de investigadores nos permiten hacerlo, y creo que el caso fue de Steven, que aunque estaba en la costa y nosotros estábamos aquí, tú sacaste a Steven. Entonces, creo que a través de las redes podemos sacar, y nosotros hemos ayudado a construir en varios herbarios colecciones de briófitos. Es el caso tuyo, el caso de la Universidad Católica de Oriente, el caso de la Universidad de Pamplona y varias universidades que tienen colecciones de briófitos, nosotros las hemos apoyado. Entonces creo que los apoyos están. Ok, María, bueno, nuevamente te agradezco por habernos ¿Con gusto? acompañado en esta tarde sobre tópicos en biogeografía de la Universidad de Sucre a partir del Grupo de Investigación, Evolución y Sistemática Tropical, quienes estamos organizando un poco más, estamos organizando estas charlas para abrir un poco más el conocimiento sobre la biogeografía de diferentes grupos taxonómicos que no solamente incluyen plantas, también un poco sobre fauna también, ¿no? Y para hacer un último comentario antes de despedirnos y hacer la promoción para la próxima semana, que también vamos a tener a un invitado muy especial y va a ser una charla también muy bonita, es un tema en biogeografía un poco más ecológica. Y para resaltar en algo es que casualmente nuestra oradora de la semana pasada, que también es Morales, ¿no? Es la doctora Irina Morales Castaño, también colega tuya de la UPTC. Ella puntualizaba en algo muy importante, al igual que tú, y es la necesidad la necesidad taxonómica que hoy tenemos de conocer los grupos, ¿cierto? Para poder Sí, hacer cualquier estudio de mayor profundidad en cualquier grupo taxonómico. total, Entonces, total. chévere resaltar nuevamente eso. Y bueno, viene la promoción para la próxima semana. Los invito a la próxima semana a que nos acompañen en una charla. Nos va a estar hablando el doctor David Prieto. Él actualmente reside en México y es un especialista, es uno de los especialistas a nivel centroamericano y suramericano sobre modelos de nicho ecológico
y parte de su investigación la ha focalizado principalmente, obviamente, pues, en el ecosistema que más me apasiona a mí, que es el bosque seco tropical. Bueno, David nos va a estar hablando sobre un tema que también me apasiona mucho, que son los modelos de distribución de especies y los modelos de nicho ecológico, pero algo importante de la charla que él nos va a estar hablando, que fue un poco sus estudios de doctorado y la investigación que él lleva desde hace más de 10 años, es un poco cómo el clima puede afectar la distribución de las especies y ver cómo esa distribución potencialmente puede modificarse en posibles escenarios de cambio climático en el futuro. Entonces es un poco el abreboca de la próxima semana. Asimismo, la próxima semana, como es la última charla de esta sesión de tópicos en biografía, eh, también voy a participar de esa charla hablándoles un poco sobre cómo precisamente las condiciones climáticas de los bosques estacionalmente secos pueden modificar o influenciar la distribución de las especies, y en particular voy a hablarles de la familia en la cual hice mis estudios de doctorado, que es la familia Caparace, ¿no? Entonces los invito muy cordialmente desde hoy a que se conecten la próxima semana en esa secuela en esa secuencia de tópicos en biogeografía. Esperemos pronto despedirnos ya la otra semana y nuevamente comenzar una nueva sesión más adelante que se les estará contando para que también pues participen con nosotros. Entonces, María Eugenia, nuevamente, muchas gracias. Voy a hacer todo lo posible. Yo tengo clase usualmente a este horario, pero entonces voy a tratar de cuadrar para estar en la secuela y poderte preguntar sobre caparacias. Por favor, por supuesto que sí. Entonces, bueno, a todos muchísimas gracias por habernos Muchísimas acompañado. gracias. Feliz tarde para todos. Hasta Para luego. igualmente.